Como les dije, tenemos el privilegio de contar aquí con el pastor Luke, con la pastora Marlena. Luke nos va a compartir una palabra. I'm just going to let him know what grit is, because that's the word that you know. Yeah. Ok, nos va a hablar acerca de esto se llama true grit, la verdadera, y la palabra grit. Grit no tiene una traducción específica al español. Entonces voy a poner la palabra que más se le acerca al concepto de lo que Luke quiere enseñar, ¿ya? Y ayer conversábamos y encontramos que la palabra que más se asemeja a grit es ñeque. ¿Hay alguna palabra que pueda significar eso en español? Que sea un ñeque así, de ese que sale de las profundidades y que logra ganar, por ejemplo, un partido que está perdido. Injundia. Sí, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, está bien si le invitamos ñeque, ¿no es cierto? Le dejamos en ñeque, le dejamos en ese, pero entiendan que ñeque, ese poderosísimo, ¿ok? Entonces, bueno, con eso le damos un aplauso de bienvenida, por favor, Pastor Luke. So we did a Bible study a couple months ago. Hicimos un estudio bíblico hace un par de meses. Where I started it, but it was really fast. Y empezamos cuando fue súper rápido ese estudio ese. So I wanted to expand on it, teach more about it. Así que vamos a meternos un poquito más, a aprender un poquito más de esto. At Faith Builders, I had 4 weeks to teach on this. Y en Faith Builders yo di una serie de 4 semanas. So I can't give you everything but I want to give you a good grip of it. Y ya, no puedo darles exactamente todo, pero voy a darles un buen chance de todo lo que aprendimos acerca del ñeque. Oh, where's my phone? Vamos, lo que pasa es que los versículos están en inglés, yo voy a ponerlos en español, ¿ok? You said that one's the one that they see. That's what they see, yeah. Si me ayudan cerrando la puerta, que sea mejor lo de atrás, gracias. Ok. So it's in the Bible, right? Yeah. Genesis, first chapter. Yeah. First book, I mean. Ok, vamos a empezar entonces con el libro de Génesis, capítulo 25. Si quiere poder acompañarnos también. 25, versículo 27. Ok. Should I read it? Yeah. Ok, dice: los niños crecieron y Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Now, normally when we think about grit, Normalmente cuando hablamos de ñeque, we think it's going to be the strong one, the hunter. He's the pensamos que va a ser el grande, el fuerte, el cazador. Él es el que va a tener ese ánimo, ese injundia, ese ñeque. So when we read this verse, we would think Esau, he's going to be the one with the grit. Así que cuando vemos este versículo decimos: no, Esaú va a ser el que tenga el ñeque aquí, la fuerza. If we wanted to follow someone, if we needed a leader, we would go, well, we're going with him. That's the one. Sí, si nosotros estamos buscando un líder que seguimos, vamos a decir: sí, vamos a estar con él. Él es aquel. Idea of the grit came from a psychologist. Esta idea de este ñeque, de esta fuerza, viene de un psicólogo Who went to West Point, which is the military academy in the U.S. for officers. Que fue a West Point, que es la academia militar para oficiales del ejército de los Estados Unidos. And they have studied for 100 years who's going to be the best. Y estudiaron por 100 años quién va a ser el mejor. Every year they have 14,000 students apply. Y cada año ellos tenían 14,000 estudiantes que estaban aplicando por esto. And they only accept 1,200. Y solamente aceptaban 1,200. You have to have a letter from a congressman or a senator to get in. Debías tener una carta de un congresista para poder entrar aquí. You have to have top scores mentally and physically. Debías tener las calificaciones más altas mentales y físicas. And they score them, they rate them every possible way. Y les calificaron en todas las maneras posibles To get the best of the best. para conseguir lo mejor de lo mejor. But every year in the first 2 months, Pero cada año, en los 2 primeros meses, 20% quit. el 20% de ellos renunciaban. And they don't know why. Y no sabían por qué. After all the studying they do, after all the rating they do, Después de todos los estudios que hicieron, de todas las calificaciones que hicieron, 20% quit. el 20% renunciaba. And so they think maybe it's the least talented, the bottom 20%, that's who's quitting. Entonces pensaban, claro, a lo mejor el 20% son los que menos talento tenían y por eso están renunciando. But when they look at the scores and everything, it's not. It's a mix. It's the best of the talent and the worst of the talent. Pero cuando veían las calificaciones decían: no, pues esto es una mezcla de todos. Son los mejores, los más talentosos, pero también hay de los menos. So the psychologist went in there and scored them on their grit.
Así que el psicólogo fue y les calificó en base a su ñeque. Have you failed and got back up? ¿Alguna vez has fallado y te has vuelto a levantar? Have you had a goal for a long time and kept going after it and going after it? ¿Has tenido alguna meta por mucho tiempo y te has mantenido yendo por ella, yendo por ella? And that was the only thing that made sense Y eso es la única cosa que verdaderamente tenía sentido. on who quit and who stayed. En la relación, en quién renuncia, quién se queda ahí. So if we look at the story with Jacob and Esau, Cuando estamos entonces viendo nosotros la historia entre Jacob y Esaú. ¿Should I read that? yeah. Ok, leo desde los versículos 29 al 34. Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, le contestó Esaú, así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, le insistió Jacob. Y Esaú se lo juró, y fue así como vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, dio a Esaú pan y guiso de lentejas, luego de comer y beber. Esaú se levantó y se fue. De esa manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Esau said, I'm starving to death. Esaú dijo: ay, me muero de hambre. He wasn't starving to death. No, se estaba muriendo de He hambre. was just hungry. Solamente tenía He hambre. was tired. Estaba cansado. And for that, he gave up something eternal. Y por causa de eso, él entregó algo que es eterno. The blessing from the Father, La bendición del Padre. his birthright, his inheritance, Su derecho de nacimiento, su herencia. for the temporary. Por esa cosa temporal. He had no grit. Él no tenía ñeque. Grit says, I'll do whatever it takes as long as it takes. Y el ñeque dice: yo voy a hacer lo que tenga que hacer por el tiempo que deba hacerlo. And he was the hunter, he was the strong one. Y él era el cazador, era el fuerte. It says he was strong and red and he was hairy. Dice que era fuerte y peludo y pelirrojo. I'm starving. Y decía: ay, me muero de hambre. It's like your little kid. I'm starving, Mom. I didn't eat in 3 hours. Es como un niño chiquito que diga: mamá, me muero de hambre, no he comido por 3 horas. And he gives up. Y renuncia. But then we see Pero luego vemos stories of those who stuck with it. historias de aquellos que se quedaron con eso. Alicita set us up already. Alicita, what? Set us up. Set Ah, us sí, up. Alicita ya nos fue preparando para eso. You're gonna live in houses you didn't build, Y ella dijo: ustedes van a vivir en casas que ustedes no edificaron. reap fields you didn't sow. Van a cosechar los campos que ustedes no sembraron. This was the promise God made to Israel. Esa es la promesa que Dios hizo a Israel. And so they get there Así que para llegar allá, to the promised land. a la tierra prometida, Finally, they finalmente had gone through the desert, atravesaron el desierto, through the Red Sea. cruzaron el Mar Rojo. God had provided water out of rocks and bread from the sky. Dios tuvo que proveerles agua que salía de las rocas y pan que caía del cielo. And yes, we're at the promised land Y sí, la tierra prometida. to get our houses and our cities. Y vamos a tener por fin nuestras casas y nuestras ciudades. But God left one thing out: Pero Dios vio una cosa: giants. gigantes. He didn't mention that part. Dios no mencionó que habían gigantes. Milk and honey, Mencionó la leche y la miel, houses, fields. y casas, campos. No giants in that story. Nunca dijo que iban a haber gigantes en esa historia. So what do you need? Entonces, ¿qué necesitas? When God tells you start this business, Cuando Dios te dice: empieza este negocio, He doesn't mention it's going to be hard. nunca te dijo que iba a ser duro. You have to have grit. Necesitas tener ñeque. When He says start this church, Cuando dice: empieza esta iglesia, He leaves out the part where people are mean to you. se olvidó decirte la parte en la que la gente va a ser medio mala contigo. It's hard to be a pastor. Es muy difícil ser un pastor. We just got done with the World Cup, right? Ajá, acabamos de pasar la Copa Mundial. Ecuador did good? Kinda. Better than the U.S.? Kinda. ¿Qué tal le fue al Ecuador comparado con Estados Unidos? ¿Quién se acuerda cómo le fue? For a Por couple ahí, weeks, ¿no? you know, U.S. all pretended we liked soccer. Everybody's like, yeah. Por un par de semanas todos nosotros nos hacíamos los que: ay, sí, nos gusta el fútbol. But pastors love the World Cup. Pero los pastores amamos la Copa del Mundo. We really like to see other people struggle to make 3 points in 90 minutes. Nosotros nos encanta ver que la gente esté luchando para en 90 minutos lograr 3 puntitos. That's what he does, I guess. So Israel, he says, Caleb, my servant. Israel dijo: Caleb, mi sirviente. Where is it? Numbers.
Bueno, pero mi siervo Caleb, porque él ha tenido un diferente espíritu diferente en él y me ha obedecido completamente, yo le daré entonces la tierra a la que él fue y a sus descendientes para que la hereden. So when God gives you a word or a promise, Así que cuando Dios te da una palabra o una promesa, do you say, we'll see? tú dices, ya veremos. Or do you say, it's going to happen? O tú dices, va a suceder. Are you positive about it or are you negative about it? ¿Eres positivo acerca de eso o negativo? Because Israel as a whole, they were negative. Porque en Israel habían todos estos que eran negativos. He said, my servant Caleb, he has a different spirit. Pero él dijo, mi siervo Caleb, él tiene un espíritu diferente. He has grit. Él tiene ñeque. And he's going to get in. Y él va a entrar When everybody else quits, cuando todos los demás renuncian, everybody else falls in the desert, todos los demás se caen en el desierto. the man of God, the woman of God with grit goes in. El hombre de Dios y la mujer de Dios con ñeque entra. When the government says no, Cuando el gobierno te dice no, when your family says no way, cuando tu familia dice no hay chance, and God says yes, Dios te dice sí, you say yes. entonces tú tienes que decir You sí. say, I'm going in. Debo entrar. Joshua and Caleb, they were different. Josué y Caleb, ellos eran They diferentes. looked at the giants and said, so what? Ellos vieron a los gigantes y dijeron, ¿y qué? Our God is greater. Nuestro Dios es más grande. The other 10 spies said, oh no, we can't. Los otros 10 espías dijeron, ay, no podemos. Hard. Es demasiado fuerte. But God's looking. Pero Dios estaba viendo. And he doesn't need everybody to agree. Y él no necesita que todo el mundo esté de acuerdo. He only needs one or two to agree. Solo necesita uno o dos que se pongan de acuerdo. I can work with one or two. Él dice, yo puedo trabajar con uno o dos. If they'll believe me, Si me creen, if they'll keep going, si van a mantenerse I avanzando, can get my will accomplished. yo voy a hacer que mi palabra se cumpla. Only one or two out of the whole nation. Solamente necesito uno o dos de toda una nación. When you look at your nation and go, it's going horribly, it's going in the wrong direction. Cuando tú ves a la nación y dices, no, esto está yéndose para abajo, está yendo en la dirección contraria. He's not worried about it. Él no se preocupa por eso. He said, all I need is one or two. Todo lo que necesito es uno o dos. All throughout the Bible, A lo largo de toda la Biblia, the ones who followed God's will los que siguieron la voluntad de Dios were the minority. eran la minoría. He calls Gideon. Él le llamó a Gedeón. Gideon's in a wine press hiding, Gedeón era el chiquitito que estaba así escondido. and the angel appears to him. Y un ángel se le aparece a He él. says, mighty man of valor. Y le dice, oh, hombre de grandioso valor. Gideon says, where? Gedeón dice, ¿dónde? I don't see nobody. No veo a nadie. Try the next hill over. Anda a buscarte al siguiente. He said, I'm the least in my family, Él dice, yo soy el menor en mi familia. and my family's the least in our tribe, Y mi familia es la última de la tribu. and our tribe is the least in Israel. Y nuestra tribu es la última de Israel. You got the wrong guy. Te cogiste al tipo equivocado. And the angel said, no, God chose you. Y el Señor le dice, no, Dios te eligió a ti. And when I look at myself, Y cuando veo a mí mismo, and I look at how I tried to make my life work, y cuando veo cómo yo he tratado de hacer que mi vida funcione, everything I tried failed. todo lo que yo traté falló. Business failed, Los negocios fallaron, failed out of college, me salí del colegio, thought I was going to be an engineer. creí que iba a ser un ingeniero, I would have been miserable. hubiera sido miserable. But when I gave up, Cuando yo renuncié a I said, eso okay, I want God's way. y dije, quiero hacer la voluntad de Dios, You say you got a plan for me. le dije, Señor, tú tienes un plan para mí. I want your plan. Yo quiero tu plan. That's when things started working. Ahí es cuando las cosas empezaron a When I funcionar. quit looking at my abilities. Cuando dejé de ver mis habilidades. And that's the great thing about grit. Y eso es lo bueno acerca del ñeque. It's not the one with the talent that does the best. No es aquel que tenga el más talento el que va a lograr lo mejor. They went and looked at other sports Se pusieron a ver en otros deportes. and gave the same test to all the athletes Y les pusieron en la misma prueba a todos los atletas. to see who would do the best in their future. Para ver quién es el que va a ser el mejor en el futuro. And it was not the most talented. Y no era el más talentoso. It was the one who wouldn't quit, Era aquel que no iba a renunciar. who would keep working and working and working, Que va a seguir trabajando. who didn't take no for an answer. Que no iba a aceptar un no como respuesta. Michael Jordan got kicked off his high school basketball team. Michael Jordan fue expulsado de su equipo de básquetbol de colegio. What if he had said, oh, I'm not good at this? ¿Y qué tal si que decía, ay, es que no he sido bueno para esto? He just donated $10 million Él acaba de donar $10 millones to Make-A-Wish Foundation. para la fundación Make a Wish, concede un deseo. And he never would have done that if he'd have quit. Él nunca hubiera hecho eso si él hubiera renunciado en ese momento. If he had believed the coach that said, you're no good, Si él hubiera creído al entrenador que le dijo, no eres bueno,
But so many times when we're young Pero es lo que pasa muchas veces cuando somos jóvenes. and you're doing something that God has gifted you in, Y tú estás haciendo algo para lo cual Dios te ha preparado. somebody's going to tell you you're no good. Alguien te va a decir, no vales, You shouldn't talk. no deberías ni hablar, You shouldn't sing. no deberías cantar, You shouldn't dance. no deberías danzar, You're not very smart. no eres inteligente. And if you believe them, Y si les crees, you'll lose God's plan for your life. vas a perderte el plan de Dios para tu vida. But it's this strength Pero es la fortaleza that keeps you going and going. que te mantiene avanzando y avanzando y avanzando. So this is Caleb's story. Así que esta es la historia de Caleb. Joshua. Ok. Josué 14 versículos del 9 al 13 dice así: ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día. Con mis 85 años, el Señor me ha mantenido con vida. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él lo ha prometido. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día Hebrón ha pertenecido al kenicita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor Dios de Israel. Do you see that grit? Ven, enseñé que He said, I'm 85. él dice: yo tengo 85 años It doesn't matter. y no me importa. 40 years I wasted because of Israel. 40 años perdí por culpa de Israel, It doesn't matter. porque no importa. I'm still getting what God promised. Yo todavía voy a recibir la promesa que Dios me dio. My inheritance. Todavía voy a recibir mi herencia. He said, I'm still going in. Y él dice: todavía voy a entrar. You know there are giants on his mountain? ¿Sabías que habían gigantes en esas montañas? He said, let me at them. Él dijo: que vengan pues. I can take them. Yo puedo vencerles. I'm just as strong as I was before. Soy tan fuerte como yo era antes. Nothing's going to stop me. Nada va a pararme. And then that's what it ends with. Because he wholly followed the Lord God. Y porque dice al final: porque él siguió la palabra de Dios. He didn't get distracted. Él no se distrajo. How easy would it have been ¿Qué tan fácil hubiera sido for Caleb and Joshua to start complaining? para que Josué y Caleb empiecen a quejarse? I didn't do anything wrong. Yo no hice nada malo. Why do I have to go back out in the wilderness ¿Por qué tengo yo que regresar al desierto? and get depressed and give up? Y se podían haber quedado deprimidos y renunciado. I did everything right, but I got to go back too. Ay, o sea que yo hice todo bien, pero me toca igual regresar allá. They didn't let it distract them. Pero esos no permitieron distraerse. Nobody's going to keep you from your promise. Nadie va a apartarte de tu promesa. It doesn't matter if it's delayed a little bit. Y no importa si es que se ha retrasado un poquito. It doesn't matter if it's delayed a lot. Y no importa si es que se ha retrasado mucho. If you'll continue, Si tú te mantienes ahí, You'll keep continúas, walking. y te mantienes if caminando, you keep believing, sigues creyendo, it's going to happen. va a suceder. Nothing can stop it. Nada va a detenerlo. Government can't stop it. El gobierno no puede tenerlo. Family can't stop La it. familia no puede tenerlo. It's God's word. Es la palabra de Dios. Like a hammer Es como un martillo that breaks rocks, que rompe las piedras. makes a way Abre un camino where there seems to be no way. cuando donde parece que no hay camino. You can do it. Tú puedes hacerlo. God told You us. can do it. That was fun. God told us this story Dios nos dijo esta historia of what He expects. An example de lo que espera. Este es un ejemplo. in 2 Kings. En el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículos del 17 al 19. So to set this up, the prophet comes to this king of Israel. Este profeta llega hasta el rey de Israel. The king came to the prophet, Y el rey llegó al profeta. and so he asks the man of God what's going to happen during his reign. Él pregunta al profeta: ¿qué es lo que va a suceder en este reino? And so he gives him a bow and arrow, Así que él le entrega un arco y flecha. and this is what he tells him. Y esto es lo que le dice. Verse 17. Y le dijo: abre la ventana que da hacia el oriente. Y Joás la abrió. Y Eliseo ordenó: dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Aram.
tú vas a derrotar a los arameos en Afec hasta acabar con ellos. Y así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó. Entonces Eliseo ordenó: golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ante eso el hombre de Dios se enojó y dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a los arameos hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Now, if we read that story like a child, Si nosotros leemos esta historia como un niño, we go, that's not fair. vamos a decir: ay, eso no es justo. He didn't tell him how many times. Él no le dijo cuántas veces tenía que golpear el suelo. But he wasn't talking to a child. Pero no estaba hablándole a un niño, He was talking to a king. estaba hablándole a un rey. You are a king Tú eres un rey, under the king of kings. que estás bajo el rey de This reyes. is what he expects from his kings. Eso es lo que Dios espera de sus reyes. He doesn't expect mediocre, ¿Tú what? average. Él no quiere que yo sea promedio. He says, I've given you my armor, the armor Te of God. estoy dando, él dice, te estoy entregando la armadura de Dios. I've given you the sword of the Spirit. Te estoy dando la espada del Espíritu. I've given you authority in my name. Te estoy dando autoridad en mi nombre. I've given you my blood. Te estoy dando mi sangre. Here's how I expect you to win. Así es como yo tengo expectativas de que You ganes. strike and strike and strike. Que golpees y golpees y golpees y Strike golpees. and strike and strike. Y golpees y golpees y golpees. Until I say stop. Hasta que yo te diga que te That's detengas. what the king should have done. Eso es lo que debe haber hecho el rey. Not just 5 or 6 times. No solamente 5 o 6 veces. Keep going until the prophet says, okay, that's Dale, dale, dale hasta que ya te digan ya, ok, para. when God gives us a word. Cuando Dios nos da una palabra, We should go after it deberíamos ir detrás de ella until he says stop. hasta que Dios nos diga para. The tribe of Judah in Israel, La tribu de Judá en Israel, when they went into the promised land, cuando entraron a la tierra prometida, they just kept taking land and taking land. ellos iban tomando tierras y tomando tierras y tomando tierras. Came back to Joshua and they said, hey, we took too much. Y regresaron a Josué a decir, no llegaron a Josué a decirle, ay, tomamos mucho. What should we do with it? ¿Qué debemos hacer con esto? He said, okay, give it to those tribes. Y le dijeron, ok, dale a estas otras tribus. That's the heart The heart Esto es de corazón, of the warrior, del guerrero, of the king. del rey. I will take, not just for me, Voy a tomarlo, y no solamente para mí, but take it till I have enough to give. sino que voy a tomarlo hasta que tenga más para poder entregar, para poder compartir. Too many times we pray Muchas veces nosotros oramos just for our stuff. solamente por lo nuestro. I need enough for my rent, Necesito para mi for renta, my food. para mi comida. But God wants you to believe for yours and your neighbors. Pero Dios quiere que tú creas para ti y para tus vecinos. Believe to have enough to give. Y cree que vas a tener suficiente para compartir. He said, overflowing with milk and honey. Que dice que va a estar fluyendo, sobrefluyendo con leche y miel. Not just enough. No solamente lo justo. When they were in the wilderness, they got just enough. Cuando ellos estaban en el desierto tenían justo lo suficiente. They were allowed to pick up manna for that day. Ellos solamente tenían que coger el maná para ese día, para They cada picked día. up 2 days, it rotted. Si cogían el maná para 2 días, se dañaba. But we're not supposed to live in the wilderness. Pero nosotros se supone que no vivimos en el desierto. We're supposed to live in the promised land. Se right? supone que vivimos en la tierra prometida. We're supposed to live in this overflow. Se supone que debemos vivir en esta sobreabundancia. But if we settle, if we say it's too hard, Si nosotros nos rendimos y decimos, es que es muy duro. I don't want to fight giants. Yo no quiero estar peleando con I just gigantes. want to sit on my couch. Solamente quiero sentarme en mi sofá. I just want to, only Sunday. I just want to hear God on Sunday. Solo los domingos. Yo quiero oírle a Dios solamente los And the domingos. rest of the week, I Y el- just do work. El resto de la semana, I just work. solamente trabajo ya. No, it doesn't work. No, no funciona así. You're not going to have the promise. No vas a tener la promesa. See, grit means with everything you've got, El ñeque significa con todo lo que tienes. with all your heart, Con todo tu corazón. with all your mind, Con toda tu mente. with all your soul, with all your strength. Con toda tu alma. Con toda tu fortaleza. Have you ever gone after anything like that? ¿Alguna vez has ido detrás de cualquier cosa así? Ask yourself, Pregúntate a ti mismo. have I ever done that? ¿Alguna vez lo he hecho así? Have I ever given everything? ¿Alguna vez lo he entregado absolutamente todo? Because that's hard. Porque es duro. Naturally, we want to quit. Naturalmente nosotros quisiéramos renunciar. In my own flesh, En mi propia carne, if I think I'm not going to succeed at something, si yo creo que no voy a tener éxito en algo, I'm not going to try it. ni siquiera lo voy a intentar. I have a fear of failure. Y yo tengo el temor de fallar. But if God tells me I can do that, Pero si Dios me dice que yo puedo hacerlo, I'm going to go after it voy a ir detrás de eso. with everything, Con todo lo que tengo. if I believe Him. Si yo lo creo. But if I allow my flesh to get in the way, Pero si yo creo que mi carne va a tomar posición. and I think, oh, I might fail,
Digo, yo podría fallar. What will people think of me? ¿Qué dirá el Camacho? What am I going to do? ¿Qué va a hacer? I'll look silly. Me veo tonto. And we quit. Y Or renunciamos. we never try. O ni siquiera lo intentamos. God is looking Eh, for men and women Dios está buscando hombres y mujeres who will give everything. que den todo. Everything. Todo. That's what Moses did. Eso es lo que hizo Moisés. He was a prince. Él era un príncipe. He could have sat in the palace and been comfortable. Él podía quedarse en el palacio en Egipto y estar súper cómodo. Just had servants. Tenía sirvientes. Anything he wanted in life. Todo lo que él quería en la vida lo tenía. He was a prince in the most powerful nation in the world. Él era el príncipe de la más poderosa nación en el mundo. And God called him out Y Dios le llamó into the wilderness. al desierto, No servants. sin sirvientes, Hard work el trabajo duro for a promise. por una promesa. Do we have that heart? Do we have that spirit? Tenemos ese corazón, tenemos ese espíritu That we want everything he has for us. que él tiene todo lo que podemos tener todo lo que él tiene para nosotros. Jesus is talking to his disciples. Jesús estaba hablando con sus discípulos And he's about to go up to heaven. y estaba por subir a los cielos. And they're thinking the Messiah is coming. Y ellos pensaban, el Mesías está viniendo. This is our Jesus. Este es nuestro Jesús. He's going to set up a kingdom on earth. Va a establecer un reino aquí en la tierra. They asked him one day, Le preguntaron un día, hey, can I sit on your right hand and he sit on your left hand? ¿podemos sentarnos yo a tu mano derecha y mi hermano a tu lado izquierdo? They thought he was going to be a king on the earth. Él pensaron que él iba a ser un rey terrenal. So they wanted to be number 2 and number 3. Ellos querían ser entonces el número 2 y el número 3. That's what Israel thought the Messiah was going to do. Esto es lo que el pueblo de Israel estaba pensando que iba a ser el Mesías. He's going to drive the Romans out Él iba a mandarle sacando a los romanos. and they were going to conquer the world. Iban a conquistar entonces el mundo. And Israel was going to be the king over the world. Y pensaron que entonces Israel iba a ser el reinado por encima de todo el mundo. That's what all of Israel thought the Messiah was going to be. Eso es todo lo que Israel estaba pensando que el Mesías iba a ser. And Jesus could have done that, right? Y Jesús lo podía haber hecho. Talk about having an army. Podía haber armado un ejército. Everywhere they went, he could have just multiplied food. Sea donde vayan, él podía multiplicar comida. If they got hurt, he healed them. Si alguien se lastimaba, le sanaba. If they died in battle, he raised them back up. Si los soldados se morían en batalla, les levantaba. He could have conquered the world. Podía haber conquistado el mundo. That's what they thought was going to happen. Y ellos pensaron que eso es lo que iba a suceder. We've got it made. We can fight anybody. Nosotros podíamos luchar contra cualquiera. Nobody can stand up to us. We've got Jesus. Nadie va a poder pararse contra nosotros porque tenemos a Jesús. He goes, I'm leaving. Y él dijo, me voy. They said, what? Y dijeron, "What? ¿Qué? No. No. That's not what you said. Eso no es lo que quería He said, decir. it's better for you that I go. Él dijo, es mejor para ustedes que yo me vaya. And Peter's like, no. That's Peter. That's not better. Y Pedro dijo, no, eso no es mejor. That's not better, Jesus. Eso no es mejor, Jesús. Better for you to stay. Mejor que te quedes, vos eres chévere. I'm hungry. What are we going to do tomorrow? Tengo hambre, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a comer What mañana? if I get hurt? ¿Qué tal si me lastiman? Where are you going to be? ¿Y dónde vas a estar? That's not better. Eso no es mejor. And then he tells them this. Y entonces él les dice esto. Mateo 24, versículos del 9 al 13. Dice, 9. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. That's definitely not better. Eso definitivamente no es mejor. Better for Jesus to stay Era mejor que Jesús se quede and just tell us what to do. y que nos diga qué tenemos que hacer. And he says, no. Y él les dijo, no, What I did, lo que yo hice, now you're going to do. ustedes lo harán. And that last line there, Y la última línea ahí, the one who endures to the end. aquel que se mantenga fiel hasta el final. When you look at the disciples, Cuando nosotros vamos a los discípulos, every one of them except John were martyred. todos excepto Juan, todos fueron mártires. They all died for professing Jesus. Todos murieron por profesar a Jesús. They all endured to the end. Todos aguantaron hasta el final. They took his word. Ellos tomaron su palabra. Like you were saying the other day. Como yo estaba diciendo la autoría. Salvation's free, Sí, la salvación es gratuita, but it might cost you your life. pero podría costarte la vida. But we're like, so what? Y entonces decimos, ¿y qué? What's this life worth ¿Para qué? ¿Cuánto vale esta vida? compared to our inheritance? Comparado con nuestra herencia. Esau looked at his inheritance. Juan, Esau looked at his inheritance, his birthright.
Sí, Esaú vendió su herencia, sus derechos de It's primogenitura, worth a bowl of soup. a cambio de un plato de sopa. Better be a good bowl of soup. Maybe your mom's soup. Yo digo, más vale que haya sido por lo menos un buen plato de sopa. Y dice, cocina la sopa como hizo tu mamá. Es que mi mamá preparó una sopa el otro día. It's good. Buena. But not worth giving up everything. No es suficientemente buena como para dejarlo todo, But close. pero cerca. The disciples, they said, Los discípulos dijeron, eso es lo que toma, lo que se necesita. if that's what being a disciple means, Si es que eso es lo que significa ser un discípulo, to give everything, darlo todo to endure to the end. para soportar hasta el final. We were talking last night about fighting for your marriage. Anoche estábamos nosotros hablando acerca de luchar por tu matrimonio, And with just a little bit of hope, y con un poquitito de esperanza. there was a lab experiment Hay un experimento en un laboratorio with rats. con ratas, And they ratones de put them in laboratorio, water until they drowned. y les pusieron estas ratas en agua hasta que se ahoguen, And it was like 15 minutes. y en 15 minutos And then they took se another hundieron. group. And right before they died, Y tomaron otro grupo de ratas, y justo antes de que se mueran they pulled them out and let them recover. les sacaron del agua y les dejaron recuperarse, And then they put them back in y luego les volvieron a meter en el agua to see how much longer they would swim. para ver qué tanto tiempo más iban a seguir nadando. And I thought, yeah, maybe 30 minutes longer. Y dijeron, bueno, a lo mejor duran 30 minutos más. 61 hours 61 horas they swam nadaron, because they believed porque ellos creían that they were going to be saved. que de alguna manera serían salvados. How long can you swim? ¿Cuánto puedes tú nadar? How long can you endure ¿Cuánto puedes soportar knowing your Savior, sabiendo que tu Salvador, knowing your Father sabiendo que tu Padre cares for you? se preocupa por ti? Where it says it's your Father's good pleasure Cuando Él dice que es el placer del Padre to give you the kingdom. entregarte el reino, How much can you endure? ¿cuánto más puedes How soportar? long can you believe for the promise? ¿Qué tan largo tú puedes seguir creyendo por la promesa? In Acts, we see the early church. En el libro de los Hechos vemos la iglesia primitiva. We see Peter and John. Vemos a Pedro y Juan. We see James and John. Vemos a Santiago y a Juan. After Jesus is left. Después de que Jesús se fue. And then we see this man Stephen. Y vemos también a Esteban. And they said Stephen was a man full of faith Dice la palabra que Esteban era un hombre lleno de fe and full of the Spirit. y lleno del Espíritu Santo. And he preaches to the Pharisees Y él les predica a los fariseos that Jesus is the Messiah. que Jesús es el Mesías. And they killed him. Entonces le mataron. They need to repent and believe. Que ellos necesitaban arrepentirse y creer. And here's their response to him. Y aquí está la respuesta de él. Al oír esto, rechinando los dientes, se enojaron mucho contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. Being stoned, Ser apedreado. he didn't respond in anger. Él no respondió con ira. He responded with complete faith in his Lord Jesus. Él respondió con fe completa en su Señor Jesús. He responded with peace. Él respondió con paz. What does it mean to give our lives? ¿Qué significa esto de dar nuestras vidas? So what? ¿Y qué importa? The next thing you see is Jesus. Lo próximo que vas a ver es a Jesús. Perfect. ¡Perfecto! We win. ¡Ganamos! But who is standing there watching us? Pero ¿quién va a estar ahí levantado mirándonos? Who saw the courage of Stephen? ¿Quién es el que vio el coraje de Esteban? Who saw how a disciple of Jesus Christ lived his life? ¿Quién es el que vio como un discípulo de Jesucristo entregaba su vida? Saul did. Saulo lo hizo. Who became Paul? Es el que se transformó en Pablo. Who changed the Gentile world? Quien cambió el mundo gentil. Who wrote 2/3 of our New Testament? Es el que escribió los 2/3 del Nuevo Testamento. Saw the example.
Él dio el ejemplo, the courage, el coraje, the grit el ñeque of a servant of Jesus Christ. de un sirviente de Jesucristo. One man, Un hombre, being an example, siendo el ejemplo, giving his life, entregando su vida, can change the world. puede cambiar el mundo. You never know who you're going to affect. Tú no sabes a quién vas a afectar, Who is seeing your struggle quién está viendo tus luchas and your victory. y tu victoria. Who says, how do you have peace with everything going wrong? Que dicen, ¿cómo vas a tener paz cuando todo está yéndose mal? Because I believe in my Lord. Porque yo creo en mi Señor. He holds me in his hand. Él me sostiene en su He will mano. not let me fail. Él no me dejará caer. He gives me his strength. Él me da su He gives fortaleza. me his peace. It's Él not me my da peace. su paz. No es mi paz. I can't create peace in Yo me. no puedo crear paz en mí. That's the allure of alcohol and drugs. Eso es lo que sucede con el alcohol y las drogas. It gives you false peace. Eso te da una falsa It paz. gives you false joy. Te da un falso gozo, una falsa alegría. But it takes away everything else. Pero se lleva de ti absolutamente todo lo demás. It destroys your life. Y destruye tu vida. His peace that he gives free En la paz que Él entrega es gratis. makes your life better. Hace que tu vida sea mejor. Makes it stronger. La hace más fuerte. Makes your family stronger, your relationships stronger. Hace que tu familia sea más fuerte. Que tus relaciones sean más fuertes. And it's free. Y es gratis. When we receive that. Cuando recibimos eso. When we receive strength from him. Cuando recibimos la fortaleza de Él. When we're at the end and we say, I can almost quit. Cuando estamos al final, ya al final diciendo casi renuncio. I don't have anything left to give. No tengo nada más que dar. Just go sit in his presence. Solamente siéntate en su presencia. You want to tell your testimony about that part? You know, I was thinking, just you talk about it. So at Sure. times, Yeah. If I feel like I have to get up. Ok. over the last couple years with Marlena's diagnosis of cancer, A lo largo de estos 2 últimos años que Marlena fue diagnosticada con and we cáncer. stand on the word, Y nos mantuvimos en la palabra. and we stand on the word, Y nos mantuvimos en la and palabra. it doesn't matter what the doctor says. Y no nos importaba lo que los doctores decían. It doesn't matter if it looks worse. Y no nos importaba inclusive que ella se vea peor. We have a promise. Tenemos una promesa. But your body can get tired. Pero tu cuerpo se puede cansar. Your mind can get tired. Tu mente puede cansarse. And then what do? Y entonces, ¿qué haces? You go build it back up. Y Rebuild it. tú la vuelves a reedificar. She would pray in the Spirit. Ella estaba orando en lenguas. In Jude 20, En Judas 20 it says, building yourself up on your most holy faith, praying in the Spirit. dice, edificándose ustedes mismos en la santa paz, orando en lenguas. She would go worship. Ella iba a adorar. There was a woman who preached a very strong, encouraging word. Había esta mujer que estaba predicando en una palabra muy poderosa. And go put that word on over and over. Y ella poniéndose esa palabra una y otra vez. And let it encourage you. Y eso dejaba que le anime. But if you just sit in it, Pero si de pronto te sientas ahí, you're never going to continue. nunca vas a continuar. There's a story of bikers, the same psychologist. Esta es una historia de... What's the name? The psychologist? Yeah. She got a bunch of Bikers? bicyclists. Bicyclist. Oh, aquí hay esta historia del mismo psicólogo con ciclistas. And she said, I want you to ride as fast as you can, as hard as you can, as long as you can. Entonces esto les dijo, ustedes tienen que montarse y avanzar todo lo que puedan, como puedan, con todas las fuerzas que puedan, por todo el tiempo que ustedes puedan. So for like 12 minutes, they just as fast as hard as they can. Así que por más o menos 12 minutos ellos digan todo lo más rápido que podían. And they would test how much power they put out in that time. Y ellos entonces medían cuánto poder ellos pusieron en todo esto. So at that time, they had nothing, right? They'd go, that was all I had. I gave everything, and it took 12 minutes. Y entonces ellos decían, sí, ya ahorita sí, ya no doy más. Y eso era más o menos 12 minutos. And at the end of that time, they said, okay, now, after they stopped, they said, okay, 30 seconds as hard as you can. Ya, entonces al final de toda esta carrera se acercaban y les decían, ok, 30 segunditos más, dale. And they should have said, no, that was all of it. Y ellos podían haber dicho, no, ya lo entregué todo, ya No, I told you, I gave everything. te dije, ya puse todo mi esfuerzo, ya lo di todo. But no, they hopped back on it for 30 seconds. Pero no, ese rato ellos sí daban 30 segundos. They put out almost the same power as they did the first time. Y ellos ponían durante esos 30 segundos casi el mismo esfuerzo que pusieron entre los últimos minutos. Their body still had energy left. El cuerpo de ellos todavía tenía energía. Where was the failure? ¿Y dónde estaba la falla? In their minds. En sus They mentes. said, I can't go anymore. Ellos decían en sus mentes, no, ya no puedo avanzar más. So what do you do when you get to that point? Y entonces, ¿qué es lo que haces cuando llegas a ese punto? You get in the Word of God.
Estás en la palabra de Dios. You surround yourself with people who will encourage you. Te rodeas de personas que te van a animar, They'll tell you, get back up, get back in the Word. que te van a decir, nada, levántate y métete en la palabra. Not ones that are going to say, oh, it's so hard, baby. Nadie va a decir, ay, pobrecito, es muy It's baby, so ¿dónde está el baby? sad, this is what happened to you. Ay, pobrecito, es tan triste lo que te está sucediendo. That group, that people, Ese tipo de gente is who died in the wilderness. son los que murieron en el desierto, The complainers. los quejumbrosos, The ones who said, it doesn't matter what happened to me. los que dicen, no importa lo que me haya pasado a I'm mí, still as strong as I was 40 years ago. soy tan fuerte como era 40 años atrás. Going in. Yo estoy entrando, yo voy a entrar. Who are you surrounding yourself with? ¿Con quiénes de quiénes te estás rodeando tú? Pity will get you killed. La victimez te vas a hacerte morir. I'll say something real quick. Yep. Okay, so I just want to say, Pastor Luke had mentioned Yo solo quiero decir que Pastor Luke ha estado mencionando that, let's see how to get worded. Just, you know, you get to a point maybe that you want to give up, right? de pronto llegas a un punto en el que tú ya quieres renunciar, ¿ok? And you hear the voices of others that you can't make it, Y escuchas las voces de otros que dicen, no, no puedes lograrlo. and you have to believe the word of God. Tú tienes que creer la palabra de Dios. So basically, there was times where I really had to shut out everyone. Y había momentos básicamente en los que yo tenía que gritarles a todos. There were some messages, from preachers that I would hear, Habían algunos mensajes de algunos predicadores que yo escuchaba and it would be mixed with law and the New Testament. y eran una mezcla entre la ley y el Nuevo Testamento. And God said, no, you're not listening to that. Y Dios me dijo, no, deja de oír eso. It's me and you. Soy yo en ti. It's Esto me and you. es tú y yo. So if there's a diagnosis or anything happening in your life, Si es que hay algún diagnóstico o alguna cosa que está sucediendo en tu vida and you go and ask everyone, y tú vas a ir preguntas a todo el mundo, don't do that. no hagas eso. Get in the Word. Métete en la palabra. See what the Word says about it. Di lo que la palabra dice acerca de esto. See, what happens is when you hear these negative things, ¿Sabes lo que pasa cuando tú escuchas estas cosas negativas? and like he said, you hear complaints or you begin to complain. You believe. So, here, don't translate any of that. Thank you, Jesus. Okay, what I'm trying to say is, you have to believe the Word of God. Lo que quiero decir es que tú tienes que creer la palabra de Dios. There was times where I was like, Lord, am I doubting you? Había momentos en los que yo decía, Dios, estoy dudando de ti. What Pastor Luke said, there may be doubt per se in your mind. Pero como el pastor Luke dijo, ¿podría haber pronto algo de duda en tu mente? I never doubted in my heart, Nunca dudé en mi corazón and I only believed the Lord. y solamente le creía al I Señor didn't believe anybody else. y no le creía a nadie más. So when you hear people saying, "Oh my God, she's gonna die," Y así que cuando escuchas a la gente que dice, oh Dios, se va a morir, stage 4 pancreatic cancer cáncer del páncreas en etapa 4 in my liver, y además en el hígado, my lymph nodes. en what? I don't know how to help you there. Los nódulos linfáticos, Anyway, my bones, mis huesos, tumor in my neck. un tumor en mi cuello. No, I am healed Yo decía, no, yo soy sana because of what Jesus did for me. por lo que Jesús hizo por mí. Fully convinced. Totalmente convencida. The only way you're gonna die La única manera en que vas a morir is if you believe all the negative things around you. es que si crees a todas las palabras negativas alrededor tuyo. When someone says something bad about you, Cuando alguien diga algo malo de ti, the only way it's going to affect you la única manera en la que te va a in your afectar future en tu futuro is if you believe it. es si le crees. Don't believe it. No lo creas. You believe what God says about you. Cree lo que Dios dice acerca de Who ti you are. y quién tú eres. Believe the word of God. Crea la palabra de How Dios. do you believe the word of God? ¿Cómo haces para creer la palabra de Dios? To read the word of God. Tienes que leer la palabra de Dios. Pastor Luke said, I prayed in the Spirit. El pastor Luke dijo, yo oraba en el espíritu, oraba en I did lenguas. that for 2 hours a day. Y lo hacía por 2 horas al día. And I read 21 chapters a day. Y leía 21 capítulos por I'm día. not saying you have to do it. Yo no estoy diciendo que es lo que ustedes tienen que hacer. Because through that, doing Porque a it, través de eso, I had realized all I had to do yo me di was cuenta, believe. yo me di cuenta que todo lo que tenía que hacer era creer.
You have to believe what God says. Tienes que creer lo que Yes, Dios did I dice. have to read the word? Sí, tuve que leer la palabra. You have to read the word to know what God says. Tienes que leer la palabra para que sepas qué es lo que dice Dios. Don't give up. No te rindas. That's the only way you're going to lose. Es la única manera en la que podrías That was perder. the only way I was going to die. Era la única forma en la que iba a morir. It was God's strength in me. Don't get me wrong. It wasn't Marlena's strength. No era la fuerza de Marlena, no me cojan, era la fuerza de Dios en mí. But I knew He was in me. Que yo sabía que Él estaba en mí. We bring Him to church. You don't come to church to spend time with Him. You bring Him here with you. Tú le traes a Él contigo, no tienes que irte a la iglesia necesariamente para poder tener tiempo con Dios. Él está contigo y siempre está contigo. Nunca te va a abandonar, nunca te va a abandonar. Nunca se va a olvidar. Te ama. Who loves God here? ¿Quién ama a Dios aquí? So guess what the word says? Adivina qué dice la palabra. The word says that everything works together for your good. La palabra dice entonces que todas las cosas te ayudan a bien para ti. Because you love Him. Porque tú le amas. And each and every one of you Y todos y cada uno de ustedes are called han sido llamados according to His plan, de acuerdo a sus planes, His purpose. en su propósito. Amén. ¡Woo! But you might say, Luke, I've always been a quitter. Pero de pronto podría decir, Luke, yo siempre he sido un quitter, renunciador, una que abandona. I've never done it when it got hard. Nunca lo he logrado con las cosas han puesto duras. How do I change? ¿Cómo puedo cambiar? And we get this story Y tenemos esta historia from Jesus talking about the word gets sown into your heart. de Jesús hablando acerca de cómo la palabra puede ser sembrada en tu corazón. Es Marcos 4, capítulo 4, versículos 16 y 17. You know how to say wait. In Quito, no, in Quito. No. You go cachos. Cachos. Cachos means wait. It's not wait, please. It's wait. It's cachos. Okay, cachos. Okay. Aguanta también. That's hold on. Aguanta. Ok, so Marcos 4, versículos 16 y 17. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. When we have so much else going on in our heart, Cuando tenemos muchas cosas adicionales que están pasando en nuestro corazón, everything else has our attention. todo lo demás tiene nuestra atención. We're putting our passion, our hard work into something other than God's kingdom. Estamos poniendo toda nuestra fuerza, nuestra pasión en otras cosas que no son el reino de Dios. We don't allow it to get rooted in our hearts. No le permitimos que coja raíz en nuestros corazones. We hear a good word, Escuchamos una buena palabra, we get excited about it, nos emocionamos en eso, but next week I couldn't tell you what it was. pero la próxima semana ya ni siquiera puedo decirte qué era. You have to set aside time Tú tienes que separar un tiempo to honor the word, para honrar la palabra, to meditate on the word. para meditar en la palabra. It's good to have a year, Bible reading for a year. Es bueno tener un plan de lectura de la Biblia por un año, But if you're reading through and a verse catches your attention, pero si estás leyendo y hay un versículo que captura tu atención, stop. para. Don't just keep reading because I have to keep reading. No sigue leyendo solamente porque tienes que seguir leyendo. Meditate on that word. Medita en esa palabra. God is speaking to you through that word. Dios te está hablando a través de esa palabra. Let it take root in your heart. Deja que ponga raíces en tu corazón. When we're in little kids' church, Cuando estamos, por ejemplo, en la iglesia de los niños chiquitos, we give them memory verses. les damos versículos para memorizar. And then they have to memorize that verse. Y ellos tienen que memorizar ese versículo. And then we get older and we stop doing it. And then what? We get older and we stop doing that. Sí, y cuando ya crecemos, dejamos de hacerlo. We quit meditating on the word. Dejamos de meditar en la palabra. It's not just enough to say, I know that verse. No es suficiente decir, yo conozco este versículo. That verse has to be alive in me. Ese versículo tiene que estar vivo en mí. When I was 14, I started smoking. Cuando yo tenía 14 años, yo empecé a fumar. And about 23 years old, I came back to the Lord. Y más o menos a los 23 años, yo vine de regreso al Señor. Now, smoking's not a sin. Ahora, fumar no es un pecado. The Bible doesn't say anything about it. La Biblia no dice absolutamente nada al respecto. But I didn't like doing it. I didn't like being around
I did like doing it. I liked smoking. Ya, sí, la verdad es que sí me gustaba. But I didn't like being around people and them knowing I smoked. Pero yo no me sentía bien estando alrededor de personas que sabían que yo fumaba. But I couldn't quit. Pero yo no podía renunciar. I'd throw it away. Yo lo botaba. Never smoking again. Me decía, nunca más vuelvo a fumar. And I'd go get it back out of the trash. Y luego volvía y sacaba de la basura. And I'd quit again and again. And Y otra vez ya dejar de fumar. Y otra vez y otra vez y otra vez. And I wanted to pray in tongues. Y yo quería orar en lenguas. So I went and I began to pray that I want to pray in tongues. Así que yo me puse así, yo quiero aprender a orar en lenguas. And I started going la la la. Y empecé a decir la la la. And then in my mind I heard, you can't pray in tongues, you got a dirty mouth, you smoke. Y yo entonces oía en mi mente una voz que me decía, no puedes orar en lenguas porque tienes una boca sucia, porque fumas. And I was like, that's right. Y yo decía, ay, verdad. I got to quit smoking first. Debería primero dejar de fumar. The Holy Spirit's not going to speak through a dirty mouth. El Espíritu Santo no va a hablar a través de una boca sucia. No, the holy people were like, yes. Y toda la gente santa decía, sí, verdad, verdad. You have to be holy for the Holy Spirit to speak through you. Tienes que ser santo para que el Espíritu Santo hable a través tuyo. So I believed it. Así que yo lo creí. But then a couple months went by. Así que en ese momento pasaron un par de meses And things were really hard. y las cosas se volvieron súper duras. And I was like, I need tongues. I need that power. Y yo decía, yo necesito hablar en lenguas, necesito ese poder. When I read Jude 20 that it builds my faith, I need that. Cuando leía Judas en el 20 decía, yo quiero ese poder, yo realmente lo necesitaba. So I said, I'm going to go up to my room. Así que yo dije, voy a irme a mi cuarto And I'm not coming back until I speak in tongues. y no voy a salir de ahí hasta que yo hable en And lenguas. I was still smoking. Y yo todavía fumaba. And I got some food and a drink. Y llevé un poco de comida y bebida Because I thought it would be a long time. porque pensé que iba a pasar ahí un montón de tiempo. I got up there and I said, Lord, I want to speak in tongues. Y llegué a mi cuarto y dije, Señor, yo quiero hablar en lenguas. So I began to worship for a little while. Así que empecé a alabarle por un momento. Then I got quiet Luego me callé and I began to speak. y empecé a hablar. And it was la 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 la. And I was like, wait a minute. Y empecé la y dijo, cachos, cachos. And I felt the Spirit of God and I just kept going and kept going. Y sentí el Espíritu de Dios y yo quería seguir manteniéndome. And I realized it was the same tongues from months ago Y me di cuenta que eran las mismas lenguas que tenía hace meses when the devil told me I couldn't. cuando el diablo me dijo que no puedo. I had it then. Yo la tenía ese momento And I believed him. y yo le creí. I could have been doing it this whole time. Yo podía haber estado orando en lenguas todo este tiempo. I was so mad about it. Estaba súper enojado por eso, But I was still smoking. pero todavía fumaba. And I still couldn't quit. Y no podía renunciar al tabaco. And I went to this men's conference. Así que fui a esta conferencia de varones. I said, I'm never smoking again after this. Y salí de ahí diciendo, no voy a volver a fumar jamás después de esto. And on the first break, I went to the store and I got more cigarettes. Y en el primer break que tuvimos me fui a la tienda a comprar unos tabaquitos. And I was hiding behind the hotel and I was smoking. Y estaba detrás del hotel escondido fumando. And I was going, Lord, I have no grit. Y le dije, Señor, yo no tengo ñeque. I can't. No puedo. I say I'm going to. Yo dije que iba a hacerlo. I draw my line in the sand. Puse una línea en la arena And then I step over it. y la pasé. I can't do it. No puedo hacerlo. And I just began to flip through the Bible sitting there smoking. Y así que regresé a dar las vueltas en la Biblia sabiendo que estaba And fumando. I'm reading in Revelation 3. Y encontré un versículo en Apocalipsis 3. And I got to verse 20. Y llegué al versículo 20. And Jesus said, to him who overcomes, Y el Señor Jesús dijo, aquel que saliere vencedor, I will give to sit down with me le dejaré sentarse conmigo on my throne, en mi trono. as I overcame and sat down with my Father. Porque yo vencí y me senté con mi Padre en el trono. Like that. Así. Never smoke again. Nunca más volví a fumar. Se fue. Addiction gone. Se fue. Never even wanted to. I'm sorry. I never even wanted to. Yo no quería hacerlo. I'm talking 10 years back a day. Durante 10 años yo me fumaba más o menos una cajetilla al día. Gone like that. Se fue así. From the Word. A partir de la palabra. The Word will make you gritty. La palabra te va a hacer ñecudo. If you allow it in your heart, Si tú la permites que esté en tu corazón, give it room dale espacio to grow. para que crezca, Endurance in you. para que permanezca en ti, Patience in you. más paciencia en ti, Strength in you. fortaleza en ti. It will change your life. Va a cambiar tu vida. You can overcome anything. Tú puedes vencer todo. After that day, I was convinced Después de ese día yo estaba convencido that once I have a promise from God, que apenas yo tengo una promesa de Dios, nothing's going to stop it. nada me va a parar. When Marlena called and said, I've got cancer, Cuando Marlena me llamó y me dijo, tengo cáncer,
Stage 4 en etapa 4, has spread all over my body. se ha regado ya por todo mi cuerpo. I said, all we need is a word. Lo que dije, lo único que necesitamos es una palabra. And God gave me a word. Y Dios me dio una palabra. He said, it says, when Jesus heard, Esto dice, cuando Jesús escuchó, this sickness does not lead to death, esta enfermedad no llevará a la muerte, but to the glory of God, sino para la gloria de that Dios, the Son of God might be glorified. para que el Hijo de Dios sea glorificado. That's all I needed to hear. Eso es todo lo que necesitaba escuchar, Because I knew it worked. porque yo sabía que eso funcionaba. It had broken addiction off me Había ya roto una adicción en mí, in an instant. en un instante. If that's His word, I believe it. Y si esa es su palabra, pues yo la creo. He watches over His word to perform it. Él siempre está viendo su palabra y vigilando su palabra para hacerla. That's all we need. Es todo lo que necesitamos. Yes, it's a year A already. year since the PET scan. Es un año desde que, exactamente es un año desde que le hicieron el chequeo a Marlena para decirle no tienes nada de cáncer. Nothing. Amén. El año pasado, no sé si ustedes se acuerden, el año pasado, en la conferencia de parejas que tuvimos en las carpas, aquí los que estuvieron aquí, tuvimos en las carpas aquí en la cancha, Marlena decía, yo tengo que regresar a hacerme un chequeo, pero no me importa el chequeo, porque yo sé que estoy completamente libre de cáncer y lo estoy diciendo por fe y estoy dando un testimonio adelantado. Marlena lo dijo textual en ese día. Se fueron a Estados Unidos. A la semana siguiente se hizo el chequeo y me acuerdo que me llamó y todos saltábamos y gritábamos porque decía, lo que dije fue verdad. Cero cáncer. Completamente sana. Amazing. Should we pray for communion? Tenemos porfa pan y vino. Nos ayudan porfa allí diáconos, please, alguno que nos eche una mano. Gracias. You know, too often we can get complacent about communion. Saben que muy frecuentemente nosotros pues, somos muy complacientes con respecto a la Santa Cena, Where it's just the bread and the wine. cuando solamente es el pan y el vino. Yes, it's Jesus' body on the cross. Sí, es el cuerpo de Jesucristo en la cruz And we take it y lo tomamos to remember Him. para recordarle, Which He says, take it in remembrance of me. porque el Señor lo dijo, tómenlo en memoria de mí. But He said, this is my body. Pero Él dice, este es mi cuerpo. The power of communion El poder de la comunión de la Santa Cena is when you recognize authority. es cuando tú reconoces la autoridad. You know, we look at things, what's this? Cuando vemos a cosas, por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Billete de $20? It's $20, sí. Right? It's not a trick It's, question. it's, It's not true. I mean, They're all thinking a trick question. O sea, dice, no es una pregunta capciosa. ¿Qué es esto nada más? we $20. say it's $20, right? Sí, decimos sí, son $20. But it's really just a piece of paper. Realmente es un pedazo de papel. What makes this piece of paper $20 and this piece of paper not $20? Ya, ¿qué es lo que hace diferencia? ¿Por qué este vale $20 y el otro no? Authority. Es la autoridad. That's good. We recognize the authority of this Reconocemos la autoridad de que tiene esto. $20. $20. Because there's someone backing this that says it's worth $20. Porque alguien más va a decir esto también vale $20. The government of the United States of America says we say this is worth $20. Porque hay la autoridad del gobierno de los Estados Unidos que dice esto vale $20. And the King of Kings and the Lord of Lords Y el Rey de Reyes y Señor de Señores says this is my body. dice, este es mi cuerpo. It has the authority to do what my body does. Tiene la autoridad de hacer lo que mi cuerpo hace. When He said, by His stripes you were healed. Cuando dice, por sus llagas ya fueron sanados, He has authorized Él ha autorizado this bread a que este pan, to be healing in your body. para que sea sanidad en tu cuerpo. And we receive it just like we receive Himself laying a hand on us. Y lo recibimos, así como recibimos a su cuerpo imponiendo manos sobre nosotros. And we receive healing. Y recibimos entonces sanidad. The same as when He says,
Lay hands on the sick. Así es lo mismo cuando dice impon manos sobre los enfermos. Are we laying our hands or his hands? Y nosotros estamos imponiendo nuestras manos o las manos de él. It's the same as the body. And Es lo mismo con el pan y su cuerpo. Good. And it works the same. Funciona de la misma manera. Amen. Amen. So, We pass it out. Or do you do it first and then pass it out? where do we first pass it out? Just pray over it. Huh? We did. Do you wanna do it or do you want me to do it? Just pray over it. I got him. Luke told me I was doing communion with him, so I got him. Is that Robert? Would you pray for it? Oh, okay. We're not taking it as we're doing it. Okay, got it. How do you want to do it? Usually I'm confused. You should what? Usually everyone has. Okay. Do it however you want. You pray for it. Then. I'm confused. Okay. I have to do it the old-fashioned way. Well, Father, we thank you Oh Padre, te damos gracias for sending your Son. por enviar tu Hijo. While we were yet sinners, Aunque nosotros habíamos sido pecadores, Christ died for us. Jesucristo murió por nosotros That his body was broken y que su cuerpo fue roto so that we could have access to your throne. para que podamos nosotros tener acceso a tu trono. That his blood was shed Que su sangre fue compartida to cleanse me of sin para limpiarme de pecado, and cleanse my consciousness. para limpiar mi conciencia, That I'm no longer under condemnation, para que yo sepa que no estoy bajo condenación, no longer shame, no más sobre condenación, but as I receive vergüenza, your body, sino que he recibido tu cuerpo, as I receive your blood, como recibo tu sangre, I receive healing, yo recibo sanidad, I receive forgiveness. recibo perdón In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amén.